tal amigos de RMTV? Bienvenidos a su programa A Escena y bueno, estamos abriendo el telón en la Casa Suspendida. Gracias por prestarnos sus instalaciones y tenemos de invitada a Alejandra Manterola Carsi. Me la aprendí todo. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a ti por invitarme. Bueno, y vamos a estar platicando acerca de su transcurso por el teatro, de cómo inició, de cómo fue pasando durante todo este tiempo, de los proyectos que tuvo, de cómo llegaron a sus manos y de todo lo que se nos puede ocurrir y se nos pueda salir en estos momentos. Muchísimas gracias. No, y bueno, contrario. comenzamos con esto de cómo inicias en el teatro. ¿Cómo llegué fue? aquí? Exacto, ¿cómo dijiste sí? Pues fue muy pequeña, en realidad estaba muy chiquita todavía. Mi familia, siempre supe que tenía algún acercamiento, por lo menos de corazón, al teatro. Mis papás siempre les gustó mucho, pero se casaron muy jóvenes y no siguieron ese camino por mucho tiempo. Y cuando yo estaba entrando a la adolescencia, de pronto se acercaron por gente conocida a empezar a hacer teatro. Mi hermana también, que estaba muy chica, ella también estaba en la prepa, fue invitada a un grupo con una maestra maravillosa que fue mi madre teatral y fue la que me metió el amor por esto. Y ella se llamaba Claudia Cecilia Latorre y se acercó a ella y pues yo empecé a ir. Empecé a estar en los ensayos, me la pasaba todas las tardes ahí, me sabía todas las obras, convivía con ellos todo el tiempo y llegó un momento en el que uno de los actores que hacía un muy pequeño personaje de un hada en una de las obras, salía 3 minutos o 5 minutos cuando mucho en la obra, no pudo continuar porque se tenía que ir a vivir a otro lado, ¿no? Era también un chico muy joven y tenían temporada, o sea, teníamos funciones al siguiente fin de semana, de cosa de una semana a otra. Entonces, pues yo me sabía la obra completa, yo apuntaba, cuando a alguien se le olvidaba algo en los ensayos, yo era el apuntador, y Claudia Cecilia me pidió que si le ayudaba, ¿no? a realizar ese personaje para continuar con la temporada. Yo me moría de nervios, la verdad es que yo era una niña muy tímida, me costaba mucho trabajo estar en el escenario, pensarlo siquiera, pero quería tanto a Claudia y que no me atreví a decirle que no. Wow. O sea, de plano fue solo como por ayudarla, pues, ¿no? Me ayudó mucho a ensayar, por supuesto, me dio todísima la confianza y cuando ese fin de semana tenía que entrar al escenario por primera vez y que tenía tantos nervios ahí entre bambalinas y que decía, no voy a poder, no voy a salir, no lo voy a hacer. ¿Decías algo? ¿Tenías texto? Sí, tenía texto. Tenía texto y cantaba una canción, wow. Además, ¿no? O sea, y era con coreografía y todo el rollo. Y me daba muchísimo nervio y Claudia llegó y me tomó de los hombros y me dijo, te creces, mi niña. Y yo dije, bueno, pues ok, ¿verdad? Me crezco. Está bien. Y me metí al escenario y cuando pisé el escenario fue absolutamente mágico. Todo el mundo desapareció por un instante. Hice mi escena sin dudar, sin nada. O sea, la hice toda de corrido perfectamente, pues. La disfruté, me encantaron las luces y me encantó estar ahí. Y salí del escenario y Claudia me abrazó y me dijo, se creció, mi niña, se creció. Y ahí me quedé. Bueno, aquí, sí. En realidad yo, por mucho tiempo incluso no pensaba realmente dedicarme al teatro, ¿no? A pesar de que me gustó muchísimo la experiencia y que de alguna manera estudié, en ese momento yo entré a estudiar al CEDART, que es una escuela de artes, entonces pues estaba de todas formas en contacto con esto, con el teatro, con la danza, con la música, etcétera. Y siempre estuve como en algo, ¿no? Haciendo alguna obra, haciendo algún proyecto, pero yo no pensaba que realmente me fuera a dedicar profesionalmente a eso. A mí me interesaban las letras, es lo que me interesó desde muy pequeña y yo realmente creía que hacia allá iba a ir mi camino. No. Pues el teatro de alguna manera me fue... ¿Ya te jaló? Pues sí, me fue atrapando realmente, o sea, fue como si el teatro mismo, el escenario fuera el que me estuviera llamando, pues, ¿no? Nunca dejé de hacer teatro a partir de ese momento. Después ya te habla, me imagino que Cecilia se llama. Claudia Cecilia. Claudia Cecilia, Ajá. se llama tu maestra. Después de eso ya empieza a llamarte a otra obra. Ya Sí. Dice, ahí está. O sea, yo en ese momento me quedé ya como parte del grupo. Ajá. O sea, continué obviamente con ese personaje en esa obra que se llamaba El Mundito de la Mujer, fue la primera obra que hice, ella misma la escribió.
Y después continué con otras obras que siempre eran obras escritas por ella misma y que era en este grupo, un pequeño grupo muy padre que se hizo de algunos adultos y algunos chavos muy jovencitos que se llamaba La Flota, y que de repente ya me veía yo participando en el Festival de Teatristas Unidos de Jalisco y ya me veía, o sea, muy pronto entré como al mundo del teatro, ¿sí? No era algo escolar o algo ahí aislado, sino que realmente empecé como a conectarme con todo esto y a conocer a la gente. Ella era muy amiga de Daniel Constantini, era muy amiga de Javier Serrano, entonces realmente empecé como a conectarme con la gente que estaba involucrada en el teatro en ese momento. Después ya te vas a estudiar exactamente teatro o en el CEDART, ¿qué era? ¿Bachillerato o ya era profesional medio? Cuando yo estuve en CEDART era secundaria y bachillerato, ¿no? O sea, pero uno empezaba desde la secundaria. Yo hice toda la secundaria y toda la prepa ahí, y cuando llegó el momento del último año, que en el último año ahí en CEDART se escoge un específico, o sea, una de las 4 áreas artísticas que se ven ahí, cuando llegó ese momento yo no escogí teatro, porque pues te digo, de alguna manera pues realmente no era precisamente lo que a mí me llamaba tanto, pues, ¿no? O que no creía que me fuera a dedicar a eso. Y me gustaba mucho también la música, entonces yo escogí el específico de música, estuve estudiando piano y pues y guitarra y todo lo que tenía que ver con esto. Y cuando terminé la carrera el bachillerato, y yo pensaba meterme a la carrera de Filosofía y Letras, resulta que se abrió por parte de Secretaría de Cultura la Escuela de Teatro de Jalisco. Ah, sí, recuerdo. Llamaron a un director maravilloso de Argentina, de Buenos Aires, el maestro Raúl Serrano. Lo llamaron porque una persona que lo conocía muy bien, que iba a dirigir el proyecto de la escuela, un cubano que se llamaba Raúl Dopico, él conocía muy bien la técnica y el método de este señor y lo conocía él, pues tenía ese contacto, y se le ocurrió que sería bueno llamarlo para ver si podía pues traer su método y traer todo su trabajo para acá. Él no podía, obviamente, porque él era el director de la escuela allá, pero supo a quién llamar, tenía pues gente que había sido sus alumnos y gente que trabajaba con él, y entonces le dijo a Rafael Garzaniti, y Rafa Garzaniti llegó así a trabajar y a traer su proyecto a la Escuela de Teatro de Jalisco, muy conectado además a través del Venero, que en ese entonces, aparte de ser una agrupación importante, que lo fue por muchos años aquí en la ciudad, con Javier Serrano y con Olga Valencia, tenían una casa de teatro que era un proyecto también fuerte y hermoso y que pasaron un montón de cosas ahí muy lindas, y mi mamá era parte de ese grupo, ¿no? De esa compañía. Ahí estaba en el Venero desde que fundaron la casa, y Rafa llegó muy conectado con ese proyecto también. Entonces yo lo conocí ahí directamente a él, mi mamá lo conoció bien, estuvo platicando con él mucho de este proyecto, de este método que traía. Y mi mamá fue la que me insistió y me jaló a que me fuera a la escuela de teatro. O sea, al contrario sientan envidia, por favor, los chavos, que les dicen a sus papás, jamás vas a ser actor, estudia una carrera de verdad. Mi mamá me decía, por favor, métete a la Escuela de Teatro de Jalisco. Si no te gusta o no es lo tuyo, pues ya te sale. Vas a estudiar números. Claro. Te puedes ser médico, lo que quieras. Sí, algo así. Obviamente ella siempre deseó mucho haber tenido la oportunidad de estudiar así formalmente, ¿no? No lo hizo en la juventud. Entonces yo creo que para ella fue como ver esa oportunidad, pues, ¿no? De tener un estudio profesional y mucho más en forma, pues, de esto. Y dije, bueno, pues vamos viendo, ¿no? Sí, porque además pues conocí a Rafa, me gustó mucho toda la onda que traía, y me encantó escucharlo hablar y verlo dirigir. Dije, bueno, ok, me late, me voy a meter a estudiar, si no me gusta, pues me cambio, me voy a filosofía. Y pues me encantó. Ahí sí ya totalmente fue como descubrir completamente un mundo nuevo y maravilloso y mágico en el que yo podía jugar a hacer lo que yo quisiera, ¿no? Claro, sí. Esa era como la magia. Además de que realmente hice una muy buena empatía con el método, con él, con los maestros. O sea, todo se dio con una química muy especial, pues, esta escuela. Entramos muchísimos chavos a la Escuela de Teatro Jalisco, que apenas se abría. O sea, éramos un grupo como de 40.
y fue muy padre, fue una experiencia muy bonita. ¿Y cuándo ya empiezas, por ejemplo, cuál es tu primera obra con ese grupo, ya tal cual formado el grupo? ¿Trabajaste para el Venero? No, realmente no, fíjate, yo nunca trabajé en el Venero. Yo estaba también ahí, pues, de colada, digamos, ¿no? Era, pues, mi mamá estaba ahí y mi hermana también estudió con ellos, y ella sí estuvo en algunos proyectos con ellos. Tenía amigas que eran sobrinas de Olga Valencia y esto, entonces yo pasaba ahí mis tardes, aprendí mucho de ellos, pero aprendí desde el exterior. O sea, yo nunca fui propiamente parte del grupo, ni siquiera de sus alumnos directos. Lo aprendía porque pues lo iba absorbiendo desde afuera, ¿no? En realidad yo nunca trabajé ahí con ellos. Tuve otros proyectos importantes, interesantes antes de estudiar formalmente. Uno de ellos, por ejemplo, y que me encanta además porque tiene que ver con algo diferente, fue con Marta Hickman, que es una bailarina y una coreógrafa maravillosa, y Fabiola García, que estaba en esa época por aquí. Tenían un proyecto y decidieron hacer un homenaje a John Lennon, que murió un 8 de diciembre, que además es mi cumpleaños. Entonces, sí. Entonces, pues nos invitaron porque querían meter algunas partes actuadas y esto, y este fue también un proyecto muy lindo que recuerdo con mucho cariño, pues en memoria de John Lennon se llamaba, porque era un show de teatro, danza, música, muy, muy padre, pues. Claro, combinarse todas las artes creo que es algo interesante, ¿no? Era como fue como el precursor del performance, ¿no? O algo así. Sí, claro. Simplemente no ponerle nombre, pero pues empezábamos ahí a hacer como toda esta mezcla de elementos. ¿Y después qué proyectos hubo? ¿Qué dijiste? Híjoles, ¿cuáles son? O después de ¿cuál fue? Pues a partir de que entré yo a la escuela de teatro, de alguna manera empezamos a formar como también nosotros nuestros propios grupos. Por una parte conectados con Rafa Garzaniti, pero también nosotros, pues porque empezamos a vivir el teatro, ¿no? Como alumnos y como un poco medio profesionales. Hicimos una pequeña compañía, algunos compañeros y yo, entre ellos mi hermana también, que se llamaba Entre Piernas. Entre Piernas, creación colectiva. En ese momento no teníamos formalmente un director, sino que entre todos pues creábamos. Y a partir de una escena que se dio en una clase, que era una escenificación de un cuento de Julio Cortázar que se llama Instrucciones para John Howell, a partir de esa presentación que fue, como que la escena fue padre, fue muy linda la experiencia y todo, decidimos hacer una obra. Claro. Te voy a interrumpir tantito. Sí. Nos vamos a quedar con esta pregunta, con esta explicación, porque vamos a continuar con una pausa y regresamos.